Pregunta. ¿Ha habido algún cambio en nuestra vida de oración? Si comparamos lo que fue al principio de esta pandemia, estamos viviendo, y hoy, estamos más o menos, ya hemos pasado el año y medio, vamos hacia los 2 años. ¿Ha cambiado algo? Si yo puedo analizarme a mí mismo, mi tiempo de oración entre estos 2 tiempos, en este año y medio, 2 años, ha crecido, ha madurado, o sigo orando de la misma manera. Es para que cada uno se pregunte, ¿no? Y ya van a ver por qué y cómo se relaciona mi manera de orar con mi manera de pensar. Y para poder llegar acerca de cómo pensar con la mente de Cristo. Dejo esa pregunta en el aire para que la pensemos a lo largo, digamos, de este tiempo. En 1 Corintios 2, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los corintios, justamente, y él les dice que cuando los visitó por primera vez, su mensaje para hablar con ellos fue de una manera sencilla, una predicación simple, para que ellos no se confiaran en sabiduría humana ni en grandes argumentos o pensamientos, sino que ellos pudieran conocer a Cristo a través del poder de Dios. Entonces Pablo fue y, vamos a decir así, a estos nuevos creyentes que recién estaban comenzando a transitar su vida cristiana, él les habló de manera simple, de manera sencilla. Sin embargo, en el versículo 6, Pablo dice de que con los creyentes maduros, él habla de la sabiduría de Dios. Él habla acerca de los pensamientos de Dios. Él habla acerca del plan de Dios. Entonces él mismo ya le empieza a decir a los corintios, al principio les hablé de manera sencilla y simple. Pero a medida que ustedes han ido madurando, conociendo más a Dios, creciendo en Él, empezamos a hablar de manera más profunda. Empezamos a considerar verdades más profundas acerca del reino de Dios y acerca de su plan eterno. Y entonces él sigue en este capítulo 2 desarrollando acerca de esto que les está diciendo. Y entonces en el versículo 11, él dice, la única forma de conocer lo que alguien piensa es si el espíritu de esa persona lo revela, ¿sí? O sea, pónganse a pensar, digamos, en cada uno de nosotros. O sea, vamos a tener pensamientos que no los expresemos y que por lo tanto nadie los sepa, excepto si el espíritu que está en nosotros lo manifiesta, ¿sí? Si lo hablamos, si lo decimos, alguien puede saber qué es lo que yo estoy pensando, o lo mismo cada uno de nosotros. Entonces, Pablo dice, es el espíritu el que revela los pensamientos que están en una persona. Y de la misma manera, Pablo dice, es el Espíritu Santo el que revela y el que nos revela los pensamientos que hay en la mente de Dios. Entonces dice, ¿cómo podemos llegar a saber qué es lo que piensa Dios? ¿Cómo podemos llegar a conocer semejante profundidad? Y entonces es ahí donde él llega en el versículo 16, donde él dice, nosotros podemos hablar de todas las cosas profundas que tienen que ver con el reino de Dios y podemos entender las cosas que para el mundo es una locura, para aquellos que no conocen a Dios es locura, pero nosotros podemos entenderlo y ahí llega y dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, nosotros podemos ver de que como hijos de Dios, cuando nosotros fuimos llamados hijos de Dios por creer en el Señor Jesucristo, por recibirle como nuestro Salvador, nosotros hemos recibido la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, como dice Pablo aquí en 1 Corintios
2:16. Bien, entonces, podemos decir, tenemos la mente humana, que cualquier persona tiene, y tenemos la mente de Cristo. Ahora, ¿para qué sirve la mente? Uno podría decir, bueno, perfecto. ¿Y la mente entonces para qué sirve? Bueno, alguno puede decir, bueno, sí, la mente sirve para pensar, tal vez es lo primero que se nos ocurre. Ahora, fíjense, yo encontré esta definición. La voy a leer 2 veces para que podamos, digamos, sacarle un poco la riqueza que tiene. Dice, la mente no solamente piensa, sino que también cumple la función de sentir. Cuando no se mantiene activa la capacidad de pensar, uno es gobernado por las emociones y los deseos. El pensamiento ayuda a interpretar lo que está en el entorno, crea ideas que definen las situaciones, las relaciones y los problemas. Lo voy a leer de vuelta, porque esto nos habla acerca de la importancia que tiene la mente. Y acuérdense, estamos hablando de la mente humana y la mente de Cristo que tenemos. Va de vuelta. ¿Para qué sirve la mente? La mente no solamente piensa, sino que también cumple la función de sentir. Cuando no se mantiene activa la capacidad de pensar, uno es gobernado por las emociones y los deseos. El pensamiento ayuda a interpretar lo que está en el entorno, crea ideas que definen las situaciones, las relaciones y los problemas. Podemos ver entonces, en función de esta definición, que según la mente en la que nosotros operamos, así percibimos las situaciones o nuestra realidad cotidiana. Si yo opero en mi mente humana, mis situaciones, mis problemas, las oportunidades, todo lo que yo pueda tener en mi vida, lo voy a analizar desde el pensamiento humano, desde el pensamiento de mi mente limitada humana. Ahora, si yo pienso y opero en la mente de Cristo, todas esas cosas, los problemas, las distintas situaciones, las oportunidades, los planes, los sueños, los voy a interpretar desde una forma de pensar eterna, con lo que Dios tiene pensado, lo que Él ha planeado. Entonces, podemos ir relacionando acerca de nuestra manera de pensar si nuestros pensamientos están abocados a cosas puntuales, terrenales, circunstanciales, o si nuestros pensamientos están más bien enfocados en lo que es del cielo, en lo que es eterno, en lo que se relaciona con el reino de Dios. Uno podría decir, bueno, ¿en cuál de las dos mentes operamos más? No es que uno se desconecta completamente de la mente humana y entonces solamente va a operar en una mente que piensa en lo eterno. No, nosotros vamos a seguir pensando en las dos, si no Dios nos hubiera sacado la mente humana. Sin embargo, es importante saber en cuál de las dos estamos operando. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No sé si lo han escuchado alguna vez. Yo desde chiquito ya lo venía escuchando. Decime con quién andas, te voy a decir entonces quién sos. Acá, para relacionar nuestra manera de pensar y la oración, lo podríamos decir de la siguiente manera, si lo pudiéramos poner en forma de un dicho. Escucha cómo oras y sabrás cómo piensas. A ver, esto es personal, para cada uno. Es en el tiempo donde nosotros estamos a solas con Dios y estamos orando. Y cada uno sabrá de qué manera lo hace, en qué momento del día. Pero si pudiéramos grabarnos a cada uno de nosotros y escucharnos, podríamos decir, si yo escucho cómo yo oro, voy a saber cómo pienso, o más bien voy a saber en qué mente opero.
¿Qué decimos cuando oramos? ¿Qué expresamos cuando oramos? ¿En qué se enfoca nuestra mente cuando estamos orando? ¿En qué estamos polarizados? Y esto no es algo puntual de un día, ¿no es cierto? Acá no podemos tomar un solo día, bueno, ¿cómo oré un día? No, no. Vamos a hablar acerca de patrones. Por eso yo al principio, y para poner de vuelta la pregunta en la mesa, la pregunta era, ¿sigo orando igual que hace 2 años atrás? ¿Sigo orando igual que antes de que comenzara todo esto de la pandemia? ¿O algo ha cambiado en mí? ¿Algo ha sido renovado en mi tiempo de oración? Y por lo tanto en mi manera de pensar. Porque si mi oración está concentrada en mis deseos, en mis planes, en mi día a día, si mi oración está concentrada en mi trabajo, en mi estudio, en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mí, estoy operando en cosas puntuales y personales, que no están mal, para nada, que es necesario poder orar. Pero el problema es si yo estoy enfocado en eso. Porque si yo estoy enfocado solamente en eso, estoy orando de una manera casi que egoísta, pensando en mi vida, en mi familia, y de pronto estoy dejando que cosas del reino eternas de Dios que tiene y que me abarcan a mí y a mi familia, pero que van mucho más allá, que tienen que ver con la iglesia del Señor en este mundo, de pronto no esté yo intercediendo por esas cosas, no esté poniéndome yo en la brecha por esas necesidades y esas circunstancias, porque estoy enfocado solamente en mi día a día. En Santiago 4:3 se nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y él sigue diciendo, porque pedís para vuestros propios deseos y vuestros propios deleites. Como hijos de Dios, el Señor nos ha dado un poder enorme en lo que es la oración. Tenemos el privilegio y la posibilidad de presentarnos delante de Dios mismo, delante de su trono, con nuestra petición y ponerla delante de Él. Y háganse esta figura, imagínense porque es así, aunque no lo vemos. Pero cada vez que oramos, estamos delante del trono de Dios y tenemos la atención de Dios que está escuchando lo que le venimos a decir. Imagínense que ustedes tuvieran la posibilidad de ser escuchados por el presidente de esta nación. ¿Entrarían con algo puntual, personal, o de pronto aprovecharían la oportunidad para poder plantear cosas más grandes, cosas más amplias, de más trascendencia aún? Bueno, delante de Dios nosotros tenemos esa posibilidad cada vez que nos presentamos delante de Él para poder orar y para poder ir mucho más allá de nuestra propia circunstancia. ¿Cómo orar entonces con la mente de Cristo? En Mateo 6, que toma en cuenta, justamente son los primeros capítulos, es los primeros tiempos donde Jesús estaba con sus discípulos. Los discípulos fueron a hablar con él y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar. Entonces, fue allí donde Jesús les enseñó lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿cierto? Cada vez que uno piensa, bueno, ¿y de qué manera enseñó Jesús a orar? Generalmente nuestra mente se va a esa oración que Jesús les dio a sus discípulos al principio, para que ellos supieran de qué manera orar. Sin embargo, en ese mismo capítulo, Jesús les dice, no piensen que ustedes van a ser oídos por su palabrería o por las repeticiones que ustedes hagan. No van a recibir respuestas solamente porque repitan cosas una y otra vez. Y también les dice, vuestro Padre Celestial ya sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Como por ejemplo él menciona la comida, la bebida, la ropa. Y entonces Jesús les dice,
no se preocupen por esas cosas, porque el Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de ellas, sino busquen primero el reino de Dios y todas esas cosas van a ser añadidas. O sea, Jesús les dice, muchachos, yo les voy a enseñar a orar. Y Él les enseña a orar a través del Padre Nuestro. Pero Él también les dice, tengan en cuenta que el Padre Celestial sabe las necesidades que ustedes tienen. Así que cuando oren, busquen primero el reino de Dios, porque hay cosas que le podríamos decir básicas que van a ir añadidas, junto con esas cosas. Yo les voy a contar una anécdota que nos ha pasado a nosotros en muchos de los viajes que hemos hecho. Nosotros con Vero, bueno, la mayoría sabe, tenemos 3 hijos, uno de 6, otro de 12 y otro de 14. Cuando los chicos eran chiquitos, y generalmente en edades de 4, 5, 6 años, y nosotros hacíamos un viaje largo, ¿no? Hacia donde uno iba a estar una semana, 10 días afuera. Y le decíamos, bueno chicos, vamos, generalmente uno los levanta temprano, ¿no? El día que va a viajar. Y los hacíamos subir al auto y entonces nos íbamos. Y ustedes saben que nuestros hijos nunca nos preguntaron antes de subirse al auto, papá, ¿le pusiste nafta al auto? ¿Tiene nafta? Nunca le preguntaron a la mamá, mamá, en el bolso pusiste, ¿estás segura? Camperas, pulóveres, ¿llevas la comida que vamos a comer? ¿Vos estás segura de lo que estamos haciendo? ¿Nos estás subiendo acá el auto y tenemos todo lo que hace falta? Ellos siempre se subieron y fueron, porque su confianza está en que su papá y su mamá velan por esas necesidades, ¿cierto? Es cuando vamos creciendo y supuestamente vamos madurando y vamos, que nos empezamos a preocupar por esas cosas. Y uno que puede decir, bueno, es una anécdota, es gracioso, es lindo. Sin embargo, muestra el por qué Jesús dijo que el reino de los cielos es de los que son como los niños. Porque hay cosas del reino de Dios que simplemente están dadas y es por nuestro confiar y descansar en Dios, de que Él tiene cuidado de esas cosas que sabe que necesitamos. Entonces, cuando nuestros hijos se subían al auto y nos acompañaban, para nosotros era normal que ellos lo hicieran así. Como papá, a mí la verdad que me hubiera preocupado que ellos me empezaran a preguntar esas cosas, porque o me empezaran a pedir o hacer un checklist, digamos, una lista de cosas. A ver, papá, yo anoté acá, inflaste la goma de del auto, cargaste nafta, ¿estás seguro? Y así, o sea, para mí era normal que ellos confiaran en nosotros, de que teníamos previsto y de que velaran, y que íbamos a velar para que a ellos no les faltara ninguna de esas cosas. ¿Qué pasa si un día se nos hace tarde? Pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si un día se nos hace tarde y tenemos que salir apurados y no oramos? ¿Sentimos que ese día va a ser menos bendecido? ¿Andamos con miedo pensando, ay, me olvidé de orar por el trabajo, capaz que hoy en el trabajo tuve que salir apurado, se me hacía tarde por el examen, no alcancé a orar, así que me parece que en este examen... Pensamos de esa manera y a veces cuando por algún motivo no oramos. Pues a veces a mí me ha pasado de pensar de que si un día yo dejo de orar por algo, ese día puede ser menos bendecido. Lo vamos a decir de la manera amable, ¿sí? Ustedes me entienden, ¿cierto? Sin embargo, si yo lo uno con lo que les contaba recién de la anécdota de los chicos, es más o menos algo así. Es de pensar que si yo un día no oro porque Dios nos cuide, tal vez Dios se va a olvidar de cuidarnos. Si un día yo me olvido de pedir que Dios me bendiga en el trabajo, tal vez ese día Dios se va a olvidar de bendecirme en el trabajo. Si un día me olvido de orar por mis hijos, tal vez Dios se va a olvidar de cuidar a mis hijos.
¿Piensan que Dios actúa de esa manera? Jesús fue claro cuando dijo que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Y cuál es el problema entonces de orar por esas cosas? ¿Está mal? No, no está mal. Sin embargo, como decía el apóstol Pablo cuando leíamos hace un momento en Corintios, esas son las cosas sencillas y son las cosas básicas. Pero después necesitamos crecer y madurar y avanzar para que nuestra mente no esté centrada y focalizada en lo básico que está previsto por Dios, sino que podamos como hijos maduros poder orar por lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y para poder ver acerca de cómo oraba Jesús, recién hablamos del Padre Nuestro, ¿cierto? Ahora, el Padre Nuestro, como decíamos, Jesús lo enseñó cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Estaban haciendo el primer grado. Y Jesús les enseñó el Padre Nuestro, donde Jesús ahí menciona mucho, venga a nosotros tu reino, danos el pan de cada día, perdónanos nuestras deudas. Jesús enseña una oración que tenía mucho que ver donde los discípulos eran centro, ¿cierto? Donde ellos oraban pidiéndole a Dios algo para ellos, y estaba perfecto y estaba muy bien. Sin embargo, cuando pensamos acerca de cómo orar, pocas veces vamos a Juan 17, que nos muestra acerca de cómo oró Jesús hacia el final de su ministerio. Cuando ya prácticamente había transcurrido los 3 años con sus discípulos, donde él les había mostrado, les había enseñado, ellos habían estado con él, ellos les habían visto hacer milagros, le habían visto hablar con los religiosos de ese tiempo, les habían visto enfrentar las pruebas, las tentaciones que venían muchas veces y le ponían los fariseos, los saduceos. Cuando ya Jesús está próximo a entregar su vida en la cruz, Jesús ora y permite Dios que esa oración quede registrada también en el Evangelio de Juan. Y entonces ahí podemos ir a ver cómo Jesús ora y podemos ver en esta oración que vamos a repasar rápidamente acerca de que ya no es una oración centrada en necesidades puntuales, personales, del día a día, sino que ya es una oración donde Jesús está viendo mucho más allá. Fíjense, si ustedes pueden buscar Juan 17, Jesús ora así, y yo he extraído algunas cosas. Él le pide a Dios así: protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como nosotros. Protégelos del maligno. Hazlos santos con tu verdad. Enseñales tu palabra. Pido por los que van a creer en mí por el mensaje de ellos, que disfruten siendo uno, para que el mundo crea que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Fíjense que la oración que Jesús está teniendo, primero, no es una oración centrada en sí mismo. Jesús no está orando por sí mismo en este momento. No está orando por sus necesidades, no está orando por lo que tenía que ver, digamos, del ministerio en sí mismo en ese momento, en esos días que él estaba caminando, y que sin duda habría cosas, ¿cierto? Sin embargo, él está orando pensando en sus discípulos y pensando en los discípulos de sus discípulos. ¿Cómo está orando Jesús? Él está orando pensando en el reino. Él está orando pensando en el plan de Dios, en el propósito eterno de Dios. Podemos ver también otro ejemplo acerca de cómo oraba el apóstol Pablo. En Colosenses 1, Pablo está escribiéndoles a los creyentes de esta ciudad, y él dice que desde que supo de la fe de ellos, a través de que ellos habían recibido el Evangelio a través de un hermano llamado Epafras,
colaborador de Pablo también. Y Pablo dice que desde que él tuvo noticias acerca de la fe en Cristo Jesús de los colosenses, él dice que él no deja de orar por ellos. Y es interesante ver cómo ora Pablo por ellos. Yo también he extraído de esa oración, de cómo Pablo dice que ora por los colosenses, principios que nos sirven para tomar de referencia. Dice que da gracias por la fe y el amor de los hermanos. Pide por el pleno conocimiento de la voluntad de Dios para ellos. Pide sabiduría y comprensión espiritual. Pide que sean fortalecidos con el glorioso poder de Dios. Pide que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. O alguno podría pensar, ¿será que los colosenses no tenían necesidades puntuales, personales, del día a día, familiares? Sin duda que sí. Los hermanos de Colosas eran muy parecidos a nosotros. Pablo mismo era muy parecido a nosotros. Era un hijo de Dios que tenía necesidades, que también tenía momentos de debilidad, que tenía enfermedades, que tenía viajes, que tenía riesgos, que tenía peligros. Él lo sabe contar en otras de sus cartas. Sin embargo, fíjense que la oración de Pablo no estaba polarizada en situaciones puntuales y personales de él, sino que él oraba de esa manera. ¿Notan alguna diferencia entre el orar por cosas puntuales y personales, pidiendo tal vez el cuidado de Dios, la provisión de Dios, y esta manera de orar? Yo sí la noté en mi propia vida. Porque sinceramente yo me encontré muchas veces orando por cosas que tenían que ver con mí mismo, o con mi familia, o con mis planes, o con mis sueños. Y cuando yo veo esta oración tanto de Jesús en Juan 17 como acerca de Pablo, de cómo él oraba, yo la verdad que encontré una distancia muy grande entre una oración hecha con la mente de Cristo, pensando con la mente de Cristo, pensando en las cosas de arriba, pensando en las cosas del cielo, del reino de Dios, y una oración como muchas veces he tenido yo con mi mente terrenal, con mi mente humana, pensando en las cosas puntuales. Lo más puede lo menos. A ver, esta es una frase que voy a tratar de explicar. Lo más puede lo menos. Todos alguna vez estudiamos matemáticas, ¿cierto? Nosotros tenemos a Timoteo, está haciendo primer grado y está estudiando, está aprendiendo a sumar. Entonces, con él obviamente estamos ayudándole en sus tareas para que él aprenda y aprenda a sumar. Ahora, normalmente después de la suma, en la escuela, ¿qué se enseña? La multiplicación, me dice Caleb acá, muy bien. La multiplicación está basada en la suma, ¿cierto? Aprendemos las tablas y si uno quiere, en lugar de poder decir 2 por 3, 6, uno puede ir y sumar 3 veces 2 y nos va a dar 6. Entonces, la multiplicación se basa en la suma. Ahora, después si uno sigue estudiando, va a la potenciación. La potenciación está basada en la multiplicación, la que a su vez está basada en la suma, ¿cierto? Y entonces vamos avanzando, vamos creciendo en el conocimiento de la matemática, de tal manera que ya después hacemos operaciones con potencia y podemos seguir, ¿no es cierto?, según los niveles donde uno quiera llegar, niveles universitarios, fórmulas con ecuaciones, con incógnitas, fórmulas que tengan que ver con la contabilidad. Ahora, todas van a estar basadas en lo que fue la suma de 2 más 2. Ahora, ¿qué pasa si una persona que está estudiando matemática avanzada siempre vuelve otra vez a la suma para saber cuánto era 2 más 2, 3 más 3? Básicamente, ¿va a estar mal? No, no va a estar mal.
posiblemente va a poder confirmar que lo que está estudiando se comprueba con la suma. El problema, ¿saben cuál es? Que va a perder tiempo. Una persona que necesita estar trabajando con grandes ecuaciones y resolviendo, si él siempre necesita volver a lo básico, a lo sencillo, va a perder tiempo. Y esto es lo que yo quiero decir con esto de que lo más puede lo menos. Nuestra casa, hermanos, nuestra familia, está contenida dentro del reino de Dios. Cuando nosotros oramos y nuestra mente está en los asuntos del reino de Dios, nuestra familia y nuestra casa está comprendida adentro. Cuando yo oro por las cosas del reino de Dios, cuando yo oro por las necesidades de otras familias, algunas que tal vez ni conozco, pero llega a mis oídos el poder orar por él, como hacía Pablo, oraba por los colosenses que no conocían el rostro de Pablo. Los colosenses habían oído del Señor a través de Epafras y habían recibido una carta de Pablo. Y Pablo oraba por ellos. Cuando Pablo oraba por los colosenses de esa manera, hermanos, créanme que las necesidades puntuales y personales de Pablo estaban dentro. Estaban tomadas en cuenta. Era lo que Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y todas las otras cosas van a ser añadidas. Entonces, Pablo usaba su tiempo de oración no para sus cosas puntuales y personales, sino orando por el reino de Dios, por el avance del reino de Dios, de los lugares a donde el evangelio necesitaba llegar, conquistar, por los hermanos que estaban llevando el evangelio en distintas partes. Porque la mente de Pablo, si bien él tenía una mente humana también, su mente mayormente operaba en la mente de Cristo. Pensaba con la mente de Cristo Pablo. Y por eso su oración reflejaba su manera de pensar. Romanos 8:32 dice así. Yo lo leo en la versión NTV, ¿sí? La nueva traducción viviente, pero también, por supuesto, en las otras versiones, Reina Valera, también podemos entender. Dice: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con él todas las cosas? Dice la versión Reina Valera. Y esto es lo que de alguna manera yo entendí, recordé y necesito en mi vida, con la ayuda del Espíritu Santo, que se instale en mi mente. El saber que, hermanos, hay cosas que Dios las dio junto con Jesucristo. Están dadas. El cuidado de nuestras vidas, el cuidado de nuestros hijos, la provisión. Miren, Jesús les dijo: miren las aves del cielo, cómo el Padre las alimenta, los lirios del campo, cómo se visten, cómo no va a ser con ustedes eso y mucho más. Necesitamos saber de que hay cosas que Dios las provee, que estamos subidos en este auto de la vida donde el Señor nos subió y Él tiene previsto las cosas que necesitamos y las va a dar y las va a proveer. Y nosotros necesitamos usar el tiempo de nuestra oración para ponernos en la brecha por los asuntos del reino de Dios. Y es ahí donde el Señor nos revelará a cada uno de nosotros por qué cosas estar orando, por qué cosas puntuales orar. Habrá días que por supuesto vamos a orar por nuestras cosas. Habrá días donde vamos a necesitar orar por nuestro hijo, por nuestra esposa. Sí, habrá días. Pero no puede haber años completos donde solamente oremos pensando en nosotros mismos, pensando en nuestras necesidades puntuales y circunstanciales. Necesitamos orar con la mente de Cristo. Y para terminar, hay un desafío. Yo quiero dejar un desafío para cada uno de nosotros. Y tomé un versículo que es el que está en Efesios 4:23. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pidamos al Señor que nuestra mente se renueve,
que operemos, que pensemos más con la mente de Cristo que con nuestra mente humana. Que cuando oremos, oremos más con los pensamientos de Dios, con los pensamientos de Cristo, que con nuestros pensamientos puntuales y diarios. Pensar con la mente de Cristo es pensar y orar por las cosas de arriba. Eso les escribió Pablo también a los mismos colosenses. Él les dijo, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. En Colosenses 3:2 fue lo que Pablo les dio como consejo. En este mundo, hermanos, tenemos un montón de cosas que vemos, que percibimos, que leemos, que llegan a nosotros de distintas maneras y que tratan de polarizarnos en pensar en las cosas de esta tierra, más que en las cosas del cielo. Y tenemos que recordar que somos ciudadanos del cielo. Tenemos que recordar que estamos de paso por esta tierra, que nuestra eternidad está en el Señor, está con Él. De manera que nuestra mente esté más ocupada por las cosas del cielo que por las de la tierra. Que nuestra oración se centre más en las cosas del cielo, en el reino de Dios, que en nuestras propias cosas personales. Así que bueno, este desafío que les comparto, por supuesto, es para mí. Y creo que el Señor está sumamente interesado en ayudarnos a buscar primero su reino y que sepamos y tengamos la plena confianza y tranquilidad de que Él añade todas las otras cosas. Así que bueno, gracias hermano, un abrazo grande, un beso grande para cada uno de ustedes.